Ociptel ha lanzado, soltado su reporte de satisfacción de servicios de Internet para usuarios. ¿Le sorprendería saber de que ningún indicador y ninguna TV paga, Internet fijo, telefonía fija, servicio móvil, ninguno pasa del 50% de satisfacción? Es decir, los usuarios de Internet en el Perú, usando la laptop, usando la conexión en casa, usando el celular, no importa cómo, no están satisfechos, demuestran una insatisfacción que, si bien es un nivel de satisfacción más alto que muchos políticos podrían tener, todavía sigue siendo un nivel muy bajo para un servicio de Internet de calidad. En los últimos años ha crecido la necesidad tremendamente, ha crecido las variedades de uso, ha crecido el ancho de banda por necesidad. Sin embargo, nosotros estamos muy atrasados en la región en comparación con otros países. Y la necesidad existe, porque el Internet es un cambio de paradigma completo. Entonces, para poder hablar de por qué estamos donde estamos, qué se puede hacer y cómo poder mejorar la calidad del servicio de Internet en el Perú en general, tenemos con nosotros a Jaime Delgado, que es el director del Instituto de Consumo de la Universidad San Martín de Porres, y a José Ignacio Beteta, el presidente de la Asociación de Contribuyentes. Les pregunto a los dos de saque, ¿por qué estamos como estamos en el Perú, comparado con otros países? ¿Por qué el Internet que nosotros tenemos, sin importar el lugar, el espacio y la manera de utilizarlo, es tan pobre en comparación con otros países? Bueno, buenas noches. Yo creo que en primer lugar hay que destacar el hecho de que en este mundo moderno y con todas las tecnologías y con las redes sociales, el proceso de digitalización se ha acelerado tremendamente con la pandemia, ¿no? O sea, recordemos que de la noche a la mañana de pronto se suspendieron clases, no hay universidad, no hay colegio, no hay nada. Y pasaron varios meses en el sector público, particularmente, se pasaron como un año sin hacer clases. Entonces eso nos demostró, digamos, la brecha que teníamos. Hemos ido acortándola, por cierto, pero con muchas dificultades. Y si bien es cierto, digamos, quienes vivimos en las grandes ciudades, estamos en mejores condiciones, el gran problema radica en ciudades más pequeñas, alejadas y en el campo, cuando de pronto los jóvenes, los niños se tienen que subir a la punta del árbol para agarrar señal. Ahí es donde tenemos un serio problema que tenemos que enfrentarlo, ¿no? Porque finalmente la gente con menores recursos económicos, que es la que tendría que tener, digamos, más facilidades para acceder a educación, a servicios, a información, es la que está siendo más perjudicada por esto, ¿no? Entonces, más competencia, sí, más inversión, un poquito de mejor regulación para ponerle indicadores de desarrollo a las empresas, ¿no? O sea, no es que se trata que ya ese es tu negocio y tú avanzas como puedes. O sea, el Estado y el regulador tendría que ponerle, oye, mira, acá tenemos estas necesidades, ustedes tienen una concesión de este servicio en el país, entonces apuntemos a alcanzar estas metas, ¿no? O sea, no dejar al azar las cosas. Sí, o sea, definitivamente hay un tema de inversión pública para empezar. Es decir, la inversión del Estado en el sector telecom ha avanzado con el tiempo, pero es todavía muy baja. La red dorsal, conectividad en colegios, conectividad, digamos, en general, la infraestructura que tiene que poner el Estado con el dinero de los contribuyentes, digamos, todavía va muy lento, ¿no? Número uno. Número dos, eso impacta definitivamente en la conectividad y ya está. Ahora, en segundo lugar, en el Perú siempre ha habido ya hace años, y se repite el tema, un déficit de antenas. Hay toda una cantidad de obstáculos y mitos y problemas con el tema de las antenas, pero en el Perú faltan antenas. Países como Japón, Francia, más desarrollados, tienen muchas más antenas por ciudadano que los peruanos. Entonces, es tan sencillo como que si tú no tienes muchas antenas, no tienes cómo transmitir esa señal de un lugar a otro. Entonces tenemos un déficit de antenas muy fuerte. ¿Por qué tenemos un déficit de antenas? Porque en las municipalidades cotidianamente, y repito, esto es una historia de nunca acabar, se siguen poniendo barreras burocráticas totalmente desproporcionadas y muchas de ellas irracionales a la instalación de antenas. Y acá viene el punto en el cual creo que efectivamente hemos coincidido con Jaime, y es el tema de la informalidad en el sector. O sea, una de las razones por las cuales la calidad del servicio no es buena,
una de las razones por las cuales no llega efectivamente el servicio de la manera correcta a los usuarios es porque estamos empezando a ver en medio de esta competencia, ¿no?, de empresas que han estado mucho tiempo y otras que van llegando, un traslape, ¿no? Están empezando a llegar empresas que empiezan a ofrecer servicios que luego no cumplen, ¿no?, o colocan infraestructura pasiva de manera ilegal o de la forma en la que no deben hacerlo, rompiendo, digamos, las reglas y las normativas que pone el MTC. Evidentemente la fiscalización es mucho más fácil cuando tú eres una empresa grande en el sector porque es mucho más visible. Pero hoy en día hay 67 empresas operadoras en el sector telecom, 67. Claro, te fijas en 4 en 5, pero son 67. ¿Ociptel tiene la capacidad de fiscalizar a todas? No creo que tenga la capacidad, tiene la facultad de fiscalizarlas. O sea, es como, ¿no?, decir que la policía tiene la facultad de protegernos a todos, pero ¿tiene la capacidad de hacerlo? Yo creo que con un diseño institucional más apropiado y con una mejor organización y un plan tendría que hacerlo, porque ese es su deber, ¿no? O sea, no puede ser que cualquier empresa, y se han descuidado con una cosa tan visible como la siguiente, ¿no? Todas las ciudades del país están llenas de cables de telarañas, o cables eléctricos, o cables telefónicos, o cables de internet. Viene una empresa, te ofrece un servicio con una mejor tarifa supuestamente, deja los cables anteriores ahí, se sobrepone tu cable, entonces tú tienes 50 cables ahí que no funcionan. O sea, es una metáfora real de la tuburización del país, pero también es de verdad. Exacto. Entonces ahí mi pregunta es, ¿dónde estaba Ociptel? ¿Dónde estaba Ocinermin? Porque aquí te estamos hablando de cables eléctricos, cables telefónicos, cables, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, yo creo que hay un descuido también de parte de los reguladores, de estar un poco más atentos a cómo están interviniendo las empresas en la prestación del servicio. ¿Cómo es que Ociptel falla y cómo esto afecta directamente a los consumidores? Yo creo que la falta de capacidad, más que una falla, efectivamente es un tema de recursos, número uno, pero también es un tema del enfoque. Fíjate, cuando tú ves los reportes de Ociptel, y Jaime no me va a dejar mentir con esto, tú ves la cantidad de multas o la cantidad de sanciones, la cantidad de reclamos y quejas, ¿no? Entonces, que esto tiene un truco, ¿no? Porque evidentemente siempre vamos a ver de nuevo a las 4 o 5 grandes, porque evidentemente tienen pues 13 millones de usuarios, 12 millones de usuarios, 9 millones de usuarios. Ya, estas otras 20 empresas que han entrado en el mercado no van a tener tanto volumen de quejas y reclamos. Correcto, pero si porque son menos los usuarios. Los usuarios, pero si tú empiezas a pensar en proporción, o sea, en el ratio quejas, reclamos por usuario que yo tengo a mi cargo, es otra cosa muy distinta, ¿no? Correcto. Es como tema de seguridad ocupacional, ¿no? El ratio de seguridad ocupacional en una empresa siempre es cuántos incidentes tengo por hora trabajada, por cantidad de trabajadores, y eso es lo que te dice si estás funcionando bien o no. Si tiene menos trabajadores y una empresa más chica. Claro, yo puedo tener 1000 usuarios y 50 reclamos, o 100 usuarios y 50 reclamos. Entonces, ahí hay un tema que Ociptel tiene que empezar, y hace tiempo ya lo están demandando. En Brasil han creado un mecanismo que se llama consumidor.gov. Es un aplicativo, es un sistema que tú puedes acceder desde tu celular, manejado por el Ministerio de Justicia, por el cual, si tú no lograste una solución directa con un reclamo ante la empresa, porque la gente cuando tiene un problema no va a ir a Indecopi, o sea, va primero a la empresa y dice, oye, por favor, resuélveme este problema. La gente se queja solo cuando no encuentra una solución de parte del operador o de la empresa. Entonces, lo único que haces en Brasil a través de este consumidor.gov es introducir tu queja ahí, y eso va automáticamente al sistema. Mira, eso ha permitido un efecto tremendo, porque las empresas se suscriben voluntariamente al sistema, ¿ya? Para ser los primeros en enterarse de una queja, porque si no estás suscrito al sistema, te vas a enterar por los periódicos o por un canal de televisión que esté contando la queja. Claro. Y cuando se habla de la cantidad de quejas, de reclamos, claro, está en función del tamaño de la empresa, ¿no es cierto? Si yo tengo, digamos, 100 atenciones al día y tengo una queja, es 1%, ¿no? Pero si yo tengo 20 atenciones y tengo 10 quejas, es 50%. Entonces, y eso está reflejado en las estadísticas. Eso ha generado el efecto siguiente.
que los reclamos se resuelven muy rápidamente, en horas, y aparece una estadística permanente. Claro. Eso nos falta aquí. O sea, transparentar el mercado. ¿Para qué? Para que el consumidor pueda decir, yo voy a contratar este servicio, un momentito, déjame ver. Perdón. O sea, yo no me da confianza, porque tú tienes mucha queja no resuelta. Interesante, claro. Pero ¿puede ser esa la solución? Es algo tan sencillo como tener un libro de reclamaciones, tan público y abierto. Y en línea, y con estadística en línea. Una app en el teléfono que te va diciendo, mira, esta empresa no funciona. Pero tenemos suficientes empresas, porque hay 2 o 3 empresas que dominan una gran parte del mercado y el resto están tratando de abrir ese espacio de donde pueden, con diferentes ofertas de valor, muchas de las cuales, como ustedes dicen, no se cumplen, que son las chiquitas que están comenzando. Ya quejarse de las grandes ya es un tema de no acabar, porque muchas veces es la única opción que tienes en tu edificio, en tu casa, en tu zona, porque es la única que llegó, porque es la única que tiró fibra óptica en ese espacio, o cable en ese espacio. Entonces, ¿qué opciones tienen los usuarios de Internet que solamente tienen una opción? ¿Cómo le piden a una empresa que tiene mucho dinero invertido en poder tener un mejor servicio si solamente son 1 o 2 personas? Mira, yo acabo de descubrir algo, y eso es personal. Mi esposa es la que maneja las cuentas de la casa, entonces yo no estoy y eso nos sucede a todos, ¿no? No todos. Yo manejo la cuenta de Internet, mi esposa no me va a dejar mentir. Sí, pero digamos, yo no estoy en el detalle. Entonces, teníamos un trío con una empresa, qué sé yo, entonces pagábamos X cantidad. Y viene una empresa a ofrecernos el servicio. Dice, oye, me estás ofreciendo más barato. Muy bien, le digo, entonces, fíjese, y me estaban ofreciendo fibra óptica. Y tenemos nosotros fibra óptica, no tenemos. Oye, me están ofreciendo fibra óptica. A raíz de todo ese interés mío de pasarme a otra compañía, me dijeron, señor Delgado, mire, usted está pagando 280 soles, por decir, por un trío. Pero esa tarifa ya está desactualizada, era un plan antiguo. Claro. Ahora nosotros le ofrecemos más, porque el nuevo plan, usted paga 186 soles y tiene... ¿Y por qué no me avisaste? ¿Por qué me estabas obligando a pagar 280 soles cuando el mismo plan, y mejor a otro lo estás ofreciendo en 180 soles? Eso me parece un abuso. De acuerdo. O sea, y les voy a contar una historia bien parecida. Yo viví por muchos años fuera y yo fui el que le contrató el internet a mis padres en la casa, que están viendo el programa. Hola, ¿cómo están? Entonces, en un momento yo regresé y dije, ¿cómo es posible que nosotros paguemos esta cifra, que eran más o menos 280 soles, por este nivel de internet? Llamé a la compañía y la compañía nos dijo, nosotros ese nivel tenemos, es el máximo de ese entonces, es el mínimo de hace 4 o 5 años. Usted está contratando por 11 megabytes por segundo, ahora estamos vendiendo por ese precio a 300 megabytes por segundo. ¿Cómo es posible que no nos actualicen ese dato? Entonces, eso es responsabilidad del usuario de estar constantemente llamando. Yo llamo cada 6 meses a la compañía que contrato para que me diga si está. No tendría por qué serlo, por un tema ético, por un tema de respeto al cliente. Automáticamente, si estás migrando a un plan que automáticamente deberías incorporar y más bien mandar una tarjetita y decir, señor, por ser nuestro cliente le estamos mejorando esto, por el mismo precio o por menos. Pero me parece que es un abuso el que te estén cobrando 100 soles más por un servicio que es de menor calidad respecto de alguien que viene nuevo y te dice, te lo doy en tanto. Ahora, pero volvemos a lo mismo, ¿no? O sea, yo tengo 2 temas. Uno es esta fiscalización abierta, transparente de todos, ¿no? Lo que hace y lo que debería lograr es que tú puedas ver en vivo y en directo, que me parece una muy buena idea la brasileña, pero aquí a nuestra realidad, digamos, ¿no? Occitel tiene que transparentar a todos, ¿no? Y como tú bien dices, los que están entrando ahora, ojo, no son pequeños, ¿eh? Acá hay un tema interesante, son pequeños en el mercado. Claro, son pequeños en el mercado, pero son enormes afuera. Claro. Entonces, claro, ellos están utilizando la retórica de yo soy pequeño, acá están los grandes, pero digamos, tienes a una que es Optical, que podría ganarse a todos estos que están acá. Entonces, esta idea de pequeños grandes también hay que ir de Optical Networks, ¿no? Exactamente, o sea, esta idea de pequeños grandes hay que derribarla, todos son empresas, todos proveen un servicio, todos somos consumidores. Y todos nos tienen que dar un servicio pero no llegaron adecuado. Antes. Y esos son los que han invertido antes y tienen las antenas y los cables y las cosas. Y ahí viene el tema de la regulación esta que Indecopi aplica una especie de criterio asimétrico, así como hay una asimetría entre el consumidor y la empresa,
hay una asimetría también en la forma en la que tú tratas una empresa muchas veces. Cuando una empresa entra en el mercado, efectivamente dentro del marco de la ley uno le tiene que dar las facilidades para que compita. Pero también es cierto que las que ya están en el mercado, ¿no?, tienen un montón de inversiones más y también un montón de barreras más y regulaciones más, ¿no?, hablando como arequipeño. Entonces, claro, cuando tú empiezas a ver el espectro, los que entran a jugar el partido recién ahora tienen que tener facilidades, pero los que ya lo están jugando, de alguna forma, tienen que también tener ciertos beneficios porque están invirtiendo mucho más. O sea, la cantidad de inversiones que tienen las empresas que tienen más tiempo son mucho mayores. O sea, al final, la idea, creo yo, es mientras más transparente y más abierto sea el sistema de fiscalización, de rankings, de indicadores, de cómo se están comportando las empresas, los consumidores van a poder tener la mejor opción a la mano, digamos, ¿no? Pero en un mundo en que tenemos, por ejemplo, el 2022 las multas de Ociptel a las empresas superaban los 87 millones de soles aproximadamente. Muchas de las cuales eran sanciones aplicadas por temas, más allá de terminales robados, falta de entrega de información a los Ociptel, que eso más o menos calculas, fueron 11.54 millones de soles por no darle información a Ociptel. Compromisos de mejora, falta de compromisos de mejora. Voy a mejorar, no mejoraste, 8.56 millones de soles. Entonces, no, y ojo, a Telefónica le ha costado en un periodo que no le renueven, no le amplíen, precisamente por no haber cumplido los indicadores, ¿eh? O sea, y por varios años, y además a veces es una multa de mucho más grande. Entonces, a lo que voy es, Ociptel puede decirte, mira, tanto, necesito esto de ti, las compañías no se lo dan, ellos los multan, pero en este proceso el cliente sigue afectado, el cliente sigue peleándose con Movistar constantemente, el cliente sigue peleándose con Claro constantemente porque no tiene la conexión necesaria para poder hacer algo y te dicen, no, llámame de este número, llámame de este número. Al final de cuentas, la penalización que viene como parte de la fiscalización no termina trasladándose a una mejora para el usuario. No, porque efectivamente hay zonas del país donde algunas empresas no están llegando, no hay cobertura. Entonces, a mí me sucede que yo tengo que ir a un determinado lugar fuera de Lima y siempre tenemos que llevar 2 teléfonos, combinar, porque ahí no entra esta señal y la gente se queja. Entonces, esas cosas no deberían suceder, ¿no? Y Indecopi también penaliza, eso es aparte del el reporte de Ociptel, penaliza la publicidad engañosa, que dice, ya hemos llegado al 100% del país, pero hay sitios en que efectivamente tú no puedes llegar porque no tienes la señal de una o la señal de la otra. No, y sí, ahora, yo vuelvo a un tema que no lo tocamos tanto, que lo mencioné hace un rato, y es la inversión del Estado de nuevo, ¿eh? O sea, la inversión en las barreras. Si yo quiero que las empresas lleguen a una región más alejada de las ciudades, o una zona más alejada de las ciudades, de todas maneras tengo que tener 2 patitas o 2 columnas. La primera es infraestructura pasiva, o sea, infraestructura de antenas, digamos, estaciones base, que es la base para que pueda conectarme. Y volvemos al tema de las barreras de las municipalidades y todo lo que está ahí manejándose de una manera muy discrecional. Las municipalidades son como feudos para este tema. Y lo otro es, definitivamente, en el Perú, el Estado tiene que poner la primera piedra siempre. Porque la plata del Estado, que además tiene bastantes recursos para esto, debería ser usado para eso, para abrirle trocha a estas empresas que empiezan a competir. Debería, dijiste debería. Debería. ¿Lo es? No, justamente, hay proyectos de telecomunicaciones del Estado que van muy despacio. La red dorsal va avanzado, pero la red dorsal es una etapa de varias etapas más. Pero ahora la red dorsal está abandonada, a cierto sentido, no funciona bien, está mal conectada. Justamente, tuvo muchos problemas, claro. exacto, pero por eso te digo, entonces, hay en países como el nuestro, son países pobres, informales, donde además el territorio, la geografía es muy complicada, el Estado tiene que plantar la base para que luego llegue el sector privado a competir, ¿no? Y eso no está pasando tampoco. En eso estamos de acuerdo, ¿no? Porque, digamos, es una responsabilidad del Estado, porque Internet ya no es un lujo, pues, ya no es un bien o un servicio suntuoso. Es un derecho humano. Es un derecho fundamental para, primero, estar conectados. Segundo, para trabajar. Tercero, para estudiar, para acceder a infinidad de servicios. Entonces, el Estado sí tiene una responsabilidad, así como
construye carreteras, porque a través de las carreteras es que vas a permitir, digamos, desarrollar, garantizar tránsito, etcétera, etcétera. La red dorsal precisamente fue diseñada con esa finalidad. Entonces yo creo que este gobierno y los siguientes gobiernos tendrían que completar esta infraestructura para darle viabilidad, sobre todo a las zonas del país donde no está llegando un servicio apropiado. Pero hay algo que yo no entiendo, y quizás ustedes me pueden aclarar un poco la figura, porque originalmente la idea siempre es: el Estado no es un buen administrador, no maneja bien los recursos, etcétera. Tenemos que traer empresas de afuera, que eso fue lo que pasó en los 90s, que trajeron empresas porque la inversión no se hacía correctamente y no crecíamos en el sector telecomunicaciones en particular, que fue un gran ejemplo cuando entra Telefónica del Perú a tomar CPT en su momento. Entel y CPT. Entel y CPT, que después Entel vuelve a revivir por la compra de Nextel, creo. A lo que voy con esto es de que hoy no me van a negar que existe competición, o sea, competencia. Hay una competencia grande en el mercado. Competencia y portabilidad numérica, que es muy importante. Claro. Existe portabilidad numérica, existe competencia, existe capacidad de inversión, existen todos los recursos. ¿Por qué tendría el Estado, que supuestamente no es un buen administrador, supuestamente no es la persona más adecuada, la entidad más adecuada para hacer esto, hacer algo que por años nos han dicho de que la empresa privada podría hacer? Porque en la lógica de mercado, las empresas se concentran en dar servicio a los grandes conglomerados, donde hay mercado, donde hay demanda. Entonces, el Estado puede ser inerte frente a eso. Oye, pero hay poblaciones que están ahí alejadas, ellos no tienen, o sea, porque el mercado no va a llegar. Entonces... Pero es un tema de huevo de la gallina sí, ahí, pero, en ese momento. Pero es que nuestra economía es una economía social de mercado. Correcto. O sea, si bien es cierto, digamos, el Estado no debe intervenir en actividades económicas, salvo que sea autorizada por ley y para determinados aspectos, el Estado sí interviene, por ejemplo, en empresas de servicios de agua, en servicios de salud, en servicios de seguridad, etcétera. Por eso se consideró que la red dorsal era una forma de democratizar, dar cobertura a sectores donde probablemente por sí mismo, por propia iniciativa del sector privado, no iba a llegar. Como pasa con el agua, ojo, o sea, hay que distinguir. Una cosa es una empresa estatal que se encarga del servicio y otra cosa es que el Estado licite, convoque, construya infraestructura a través de lo que sea, obra pública, PP o lo que sea, para que luego llegue, digamos, la inversión. Son dos cosas muy distintas, ¿no? Y estoy totalmente de acuerdo. O sea, en un país como el nuestro, vuelvo al tema agua, por ejemplo. ¿Quién va a poner una empresa privada de agua, ¿no es cierto?, a 4.500 metros de altura para 70 caseríos de 100 personas? Nadie lo va a hacer, porque es imposible que sea rentable, que sea sostenible para una empresa privada. Entonces tiene que ser el Estado el que tienda la red de agua para que eso se mantenga de esa manera. No pasa exactamente lo mismo en telecomunicaciones, ojo, pero hay una dificultad evidentemente porque el Perú es un país muy, muy disperso y entonces las empresas cuando invierten van avanzando poco a poco. Y hay empresas que se han especializado en regiones y en zonas rurales, mientras que otras se han quedado más en zonas urbanas, ¿no? Entonces uno puede ver eso ya cuando vas a algunos lugares, cuál es la operadora que tiene más alcance, ¿no? De acuerdo, pero en este caso el Estado ha invertido, ha puesto la red dorsal. La red dorsal está ahí y está subutilizada, mal manejada, en pésimas condiciones. Cuando hemos tocado el tema de 5G, que lo vamos a mencionar más tarde, sí. Quedó claro de que la red dorsal, que era la gran inversión del Estado, no cubría las necesidades necesarias, sobre todo en nuevas tecnologías. Entonces, habiendo hecho la inversión y no teniendo un operador de ese espacio, la red dorsal se está cortando, la señal no funciona, hay cortes esporádicos porque la fibra óptica sufre. Entonces, ¿qué tanto más puede hacer el Estado? Y es una pregunta, María, ¿qué tanto más puede hacer el Estado para asegurar de que las empresas lleguen a donde tengan que llegar, donde a la hora de la hora esas personas son clientes, van a ser clientes? Por más de que no haya el incentivo del momento, oigan, ¿saben qué? Quizás ese caserío no, en ese momento no va a usar el 100% del internet, pero va a usar un 1%. Después, a medida que tenga internet, va a comprar servicio, va a comenzar a pagar la luz, agua y teléfono a través de las aplicaciones que puede utilizar a su banco. Entonces va a ir creciendo de esa manera. ¿Por qué no? O sea, ya la motivación existe para la empresa privada para hacerlo. Claro, tal vez nos está fallando el modelo, el diseño de intervención, ¿no? Es como que el Estado hace una carretera
porque la población lo pide, porque sé yo, y luego la carretera está ahí y nadie la mantiene. Es una terrible inversión, ¿no? Claro. Pues tú tienes que hacer una carretera, pero al mismo tiempo tener un mecanismo de concesión o algo que te garantice que esa carretera va a estar mantenida permanentemente, Ahora, porque pero en si este no es caso- una inversión terrible que se va a echar al... En este caso tenemos la carretera, pero todavía tienes un montón de gente manejando por las callecitas, los caminos de tierra. La carretera está ahí, pero nadie la quiere usar. Claro, lo que pasa es que, a ver, ojo que también el sector telecomunicaciones funciona de una manera distinta, porque recuerda que tú vas llegando no solamente con un tema de conectividad por laptops o lo que sea, sino por celulares, o sea, entonces en el país el consumidor va necesitando pequeños servicios o servicios puntuales con el tiempo. La red dorsal o cualquier infraestructura del Estado, como bien decía Jaime, tiene que tener un estudio previo de hacia dónde va, para quién va y para qué va a servir, ¿no? Ahora, más allá de la red dorsal o de toda la infraestructura que tenga que plantear el Estado como inversión, creo que sí es importante que volvamos a un tema inicial, que creo que era el tema de fondo. El consumidor hoy día, o sea, hoy día la cantidad de líneas telefónicas, la cantidad de celulares inteligentes, smartphones, como quieras llamarlo, en el Perú es enorme. O sea, casi todos los peruanos duplican la cantidad de celulares que tienen. 40 millones, ¿no? Son 44 millones de celulares. 98% de personas en el Perú tienen un celular con capacidad de entrar a Internet 2G, 3G y 4G. Y tienes que descontar a los niños que tienen menos de 4 o 5 años. Entonces estás hablando de una cantidad enorme. Entonces sí es importante que los consumidores, vamos a hablar del consumidor, ya, ahora estamos acá con Jaime que es pro consumidores, ciudadano consumidor, es un servicio público, un servicio vital. ¿Cuánto estamos nosotros también vigilando y evaluando, ¿no?, a la empresa que nos presta el servicio, número uno, privada, y cuánto estamos pidiéndole al Estado en aquellos lugares en donde no hay conectividad, no hay señal, que empiece a invertir el dinero de los contribuyentes para poder, para que eso ocurra, ¿no? O sea, hay una parte pública del Estado que todo ciudadano tiene que preocuparse porque el Estado, el dinero del Estado, el dinero de los contribuyentes se vaya a este tema de telecomunicaciones y se invierte en eso. Y hay una parte del consumidor con respecto a los privados que tienen que fiscalizar y vigilar también a sus empresas, digamos, a la empresa que le dé el servicio, ¿no? Creo que eso es muy importante ahorita, porque todas las partes de brecha, infraestructura y el avance, dependemos del Estado, la burocracia va poco a poco, ¿no? Pero en un país como el nuestro en que tenemos, o sea, hay soluciones, por ejemplo, en Colombia, México y Estados Unidos, muchos espacios porque obviamente tienen campos bien grandes, en donde no es fácil cablear, no es fácil llegar, alturas, etcétera. Entonces, las municipalidades mismos han contratado, han conseguido para dar servicio de Internet municipal a sus zonas. Entonces, ellos son los que contratan, no contratan uno a uno, en el sentido, contratan uno para muchos. Yo soy el alcalde del sitio X, contrato con X empresa y yo contrato para todos. O consigo que alguien me conecto a la red dorsal, o consigo que alguien me pase una línea T1 y yo doy el servicio como municipalidad, como parte de la municipalidad. Que si yo creo que si eso se trasladara al Perú, podría ser una solución. Sin embargo, es algo que va un poco contra la economía social de mercado que usted menciona. No necesariamente, porque fíjate, eso es, alguna vez se dijo, ¿por qué el Estado, a ver, cuando hablamos de gobierno central, para no hablar de gobiernos regionales, gobiernos locales, el gobierno central, todos los ministerios y todo, ¿por qué en vez de estar contratando cada uno con compañías diferentes, por qué no necesitan decir, ¿sabes qué, señor? Acá tenemos 100.000 trabajadores de la administración pública, tenemos tantas líneas telefónicas, a ver, ¿quién nos da mejor servicio? Un centro de compras. Claro. Es que has tocado un tema que es también muy interesante y es el consumidor privado tiene la libertad de elegir porque es su dinero para él, por lo tanto lo va a usar de manera eficiente, eficaz y con mucho valor agregado al que quiera. En teoría sí es que sabe qué servicios puede contratar. De acuerdo, pero digamos, usted tiene la libertad de escoger lo que quiera porque es su dinero. En el caso del Estado se aplica muy bien lo que dice Jaime. En la medida en que es el dinero de los contribuyentes, el Estado debería buscar la forma más eficiente y eficaz de usar ese dinero. Y esa forma no necesariamente tiene que ser la licitación de 45 o 67 proveedores. Claro, esto tú se lo mencionas a alguien que es un poco más intervencionista, más de izquierda, te va a decir, se han amarrado con esa empresa. Porque otra vez viene la sospecha y la suspicacia. Al contrario, cuando lo eliges a dedo, que te has amarrado. Cuando haces un concurso y dices, ¿a quién me ofrecen las mejores condiciones? Sí, después te van a cuestionar el concurso, pero digamos, siendo muy transparentes, la eficiencia del Estado debería ir por ahí. Con lo cual, a veces no necesitas
licitar a 20, si no basta con uno y ya está. Pero claro, son lógicas distintas. El Estado funciona de manera distinta, el privado funciona de manera distinta cuando compra algo. Al final de cuentas, lo que se quiere conseguir es que la mayor cantidad de gente acceda a servicios de Internet de calidad. Exacto. Que no son muchos. Hay gente que accede a servicios de Internet, pero no son de calidad, porque no saben que podrían acceder a servicios de calidad como le pasa a usted, cuando se da cuenta que el Internet que paga es mucho más alto de lo que el servicio que debería recibir, y que sea lo suficientemente amplio para cubrir las necesidades del país, que tampoco se da. Entonces, hay un rol del Estado, pero el rol de las empresas en llegar, hablamos de la informalidad en la antesala, la informalidad de las empresas. ¿Cómo se da esa informalidad en el sector telecomunicaciones que en teoría está bien fiscalizado, o por lo menos altamente fiscalizado? ¿Por qué hay informalidad? Bueno, nosotros le hemos pedido, hoy día en la mañana le enviamos una carta a la Comisión de Defensa del Consumidor del Congreso justamente, no porque nosotros, la Asociación de Contribuyentes vela por el funcionamiento del Estado. Y lo que nos llamó mucho la atención, porque hubo pues una pelea publicitaria, ¿no? de operadoras y salían, y entonces claro, en redes sociales se levantó el tema mucho, y aparecieron muchísimas quejas de estas empresas que te digo que estaban entrando al mercado. Y nos llamó mucho la atención dos cosas. La primera es el tema de la fiscalización que mencionaba, es decir, ya sabemos que a las empresas que están hace mucho tiempo las van a fiscalizar bastante, pero empezamos a recabar información de instalaciones pues de antenas ilegales en las noches, ¿no? De operadoras que estaban entrando en el mercado, no vamos a nombrarlas, pero ahí está, le hemos mandado el anexo. En un par de horas van a ver un par de personas subiéndose a un edificio y poniendo una antena que no le toca por... Así es, o poniendo una antena, ¿no es cierto?, encima de otro operador. ¿No? De hecho, en Chiclayo murió una mamá con una niña por tocar un cable que había sido instalado de manera informal, un cable de estos no era de electricidad, era de telecomunicaciones. Entonces, a nosotros lo que nos ha llamado la atención es el desorden que hay. Y más allá de las empresas privadas, que todas tendrán sus buenas prácticas y sus malas prácticas, OCIPTEL, ¿no es cierto?, está cometiendo un error en este tema de visibilizar quiénes están en el mercado. Tiene 67 empresas. No te digo que las 67 van a estar en tu ranking, porque de repente ya las últimas, pues, no les alcanza. Pero ya no son 4 o 5, son 8, son 10, son 15, son 20. Tener una visión más limitada, tienes que tener una visión anticuada. tienes que tener una visión más amplia de todos los jugadores y tienes que empezar a fiscalizarlos de una manera equitativa. Y lo equitativo significa que lo hagas ya no solamente por volumen de quejas o de sanciones, sino por relación sanción-usuario, que es lo que mencionaba al comienzo. Entonces, creo que la informalidad se permite por eso. Y tal vez focalizada, ¿no? Porque uno dice, hay 60 empresas, pero en Lima no están las 60 empresas. Exacto. Hay empresas que están muy concentradas en tal ciudad, entonces el público necesita, bueno, ¿qué operadores yo tengo en esta ciudad? Para mi localidad no están dando servicios, y en función de eso la información tiene que ser un poco más precisa, más desagregada con relación a esa oferta, ¿no? Y la presencia de OCIPTEL, digamos, un poco más descentralizada, no ver el conjunto de cosas, sino focalizado respecto de las áreas donde están interviniendo. Sí, y sí es cierto que la tecnología, así como hay una especie digo, porque poco a poco se va dando de transformación digital en el Estado, ¿no? Y cada vez más servicios, más trámites a través de portales de Estado que funcionan cada vez mejor, SUNAT, y, por ejemplo, es un ejemplo de eso. Creo que también en el tema de telecomunicaciones y otros servicios públicos, porque son servicios públicos brindados por empresas privadas, sí debería haber algún tipo de portal mucho más ágil, más rápido, más interactivo, como el que mencionabas, para ver, digamos, un poco en tiempo real qué está ocurriendo, ¿no? Claro. Y ahí todas las empresas se van a ver beneficiadas y afectadas, de acuerdo a su desempeño. Claro, pero se va a levantar un telón y se va a dar cuenta, ese servicio que usted dice que tiene, no tiene. Lo vas a transparentar y ya está. Claro, la gente tiene esta velocidad y jamás llega a esa velocidad, ¿no? Eso es otro. ¿Qué tiende a pasar? ¿Por qué es que pasa eso? O sea, yo entiendo un poco del tema en el que uno dice, bueno, ese es el máximo de velocidad. O sea, el carro puede llegar hasta 150 kilómetros por hora, pero yo normalmente voy a ponerte en 60, 70, que es la velocidad que tenemos normal. Esa es más o menos la visión de las ofertas que te dan en Internet, y por eso tienes un asterisco siempre en el tema de velocidad. Sí, ha habido una historia en esto, ¿no? Porque inicialmente te ofrecían como velocidad 100,
pero en el asterisco en letra pequeña y en la parte de al revés te decían que solo te garantizaban el 10% como mínimo. Claro, pero, ¿no es cierto? Entonces eso fue cambiando, incluso el Congreso intervino regulando y poniendo topes para, digamos, garantizar, creo que es 50% ahora, ¿no? O sea, tienes que garantizar 50%, ¿no? Claro. Porque una cosa es la velocidad que tú tienes digamos, a un horario donde no hay, los chicos están de pronto en otras actividades y otra es en horarios donde todo el mundo se conecta, ¿no? Entonces, en la noche, digamos, cuando tú quieres ver, no sé, televisión por cable, Netflix, qué sé yo, se te anda colgando precisamente porque todo el mundo está Y eso pasó durante la pandemia. Vamos a ir a una breve pausa y cuando regresemos vamos a seguir hablando de este tema y cómo esto va a ser afectado por la ola del 5G. Que hemos hablado antes, pero seguiremos hablando sobre este tema en particular. Esto es Punto Medio en el horario estelar de Canal N. Quédense con nosotros. Estamos de regreso en Punto Medio. El tema es la calidad del servicio de Internet y todas las aristas que puede tener este tema. Hablamos en la pausa sobre ser proactivos, que las empresas nos busquen, nos digan, oiga, señor, usted paga X, recibe X, yo le puedo dar Y por el mismo precio. Eso no pasa en el Perú. Y eso lo que está haciendo es frenar un poco el crecimiento, liberar los espectros de velocidad necesarios y frenar toda la inversión y el crecimiento social que podemos tener. ¿Cómo podemos hacer que las empresas se pongan las pilas? Bueno, yo creo que las empresas tienen que ir siempre un paso adelante de las cosas, ¿no? O sea, a veces, y te digo, tantos años yo dedicado a la defensa del consumidor y conociendo cómo eran los estándares de comportamiento de las mismas empresas en sus países de origen, y yo les decía, ¿y por qué ustedes no hacen igualito que lo hacen allá? O sea, porque la regulación no se los obliga. Pero no es cuestión de regulación, su política, ustedes tendrían que tener el mismo estándar, siempre un paso más allá, porque finalmente eso te va generando fidelidad del cliente, ¿no? Pero cuando tú sientes que finalmente la empresa abusó de ti, se aprovechó de ti, no te informó, sacó ventaja de esto, en estas circunstancias, digamos, lo que, gracias a Dios, tenemos competencia y lo que va a suceder es que a la primera que pueda te va a abandonar. Y hoy tenemos la portabilidad numérica que te garantiza eso, ¿no? Aunque no sé si a los jóvenes ahora les interesa la portabilidad numérica, te digo, tal vez a los mayores sí, porque yo quiero conservar mi número telefónico. Pero yo veo que a la gente ahora no le importa cambiar de número telefónico cada vez. Pero eso es importante bueno, yo me imagino que a la gente joven le importa por el tema de WhatsApp porque no quiere estar cambiando de número cada rato, cada vez que cambias de empresa. Yo creo que es importante mantener tu número porque hoy en día el número es verdad, es que básico. Me encuentro con tanta gente, no, ya no es mi número, pero ¿por qué no conservaste el número telefónico? Porque no te cuesta nada, o sea, tú te cambias de una compañía a otra conservando el número telefónico y ese es el poder que tenemos, porque antes, cuando no existía portabilidad numérica, el temor era ese, si me paso a la otra compañía, pucha, que nuevo número telefónico, que este es un problema, mejor me quedaré. No, ahora no existe esa excusa ahora, ¿no? Ahora, en atención al sector, vamos a ser bien honestos con esto. Mira, esta es una época tecnológica, todos consumen horas de celular, pantalla al día, y estas son las empresas que te tienen que dar ese servicio que ahora es tan sensible. Sensible además de una manera muy subjetiva, ¿no? Porque puede que necesites la conectividad para un examen médico por telemedicina, o puede que necesites la conectividad simplemente porque quieres meterte 3 horas en TikTok a ver estupideces, ¿no? Hay que ser honestos, mucho el consumidor quiere esa velocidad para poder, porque es video, es audio, es calidad. Exactamente, entonces estás en un sector que ahora, no como hace 15, 20 años, el teléfono era con un cable y tú lo agarrabas de la mano y lo dejabas el teléfono en la mesa y te ibas. Hoy el teléfono te lo llevas tú y el teléfono te lleva a ti. Entonces, claro, creo que también hay que balancear este tema de cómo las empresas tienen tanta responsabilidad frente a un servicio que se ha vuelto pues prácticamente una adicción, ¿no? Entonces, solamente para ponerlo en la mesa, así como a los bancos y así como otros servicios que son sensibles, uno siempre les pone, ¿no?, la vara muy alta. La vara definitivamente está muy alta para estos servicios. Lo segundo es, hablando de cómo dan un paso adelante y cómo mejorar, yo vuelvo al tema. O sea, a ver, las antenas. Parece tonto, pero es muy importante. Si no hay antenas en el Perú suficientes, no hay conectividad. Esto es 2 más 2.
porque la antena es la infraestructura que permite que la señal se vaya de un lado a otro, o que la señal mejore de calidad, o que la señal específicamente, ¿entiendes?, cumple un rol. Entonces, en el Perú tenemos un déficit de hace años de 25.000, 30.000 antenas que se sigue expandiendo. Es más, cuando dice se sigue expandiendo es que va creciendo la brecha. va creciendo la brecha o se mantiene. Y no solamente eso, sino que nosotros tenemos 4G hace 8 o 9 años, me parece un poco más, y no llegamos al 100% del país. Ni hablar. ¿Qué pasó con la idea de compartir infraestructura? Porque tampoco no podemos estar llenando la ciudad y las avenidas de antenas, Si hay Ya comparten. 10, 20, compartir infraestructura. Ya la comparten, Sí, y ahora hay sí, yo antenas creo que- grandes, pequeñas, y eso Exacto. sí, eso Obviamente es un tema. con permiso, ¿no es cierto? Yo no me quiero colgar tu antena, pues hacemos un acuerdo, qué sé yo, ¿no es cierto? Pero ¿Por qué tan complicado es hacer eso? Porque obviamente No, todavía no tiene que siguen ser habiendo complicado. cada vez más antenas en los edificios y aún En así Lima. no se llega, en Lima, y aún así no se llega a dar el 100% de servicio como mencionas. No, a ver, en las ciudades más grandes como la nuestra, muy probablemente tú ya sea un problema de tu operador, digamos, porque siempre vas a tener señal, depende del operador que tienes, pero señal la vas a tener. El tema está en que si tú quieres 5G, por ejemplo, aquí en el Perú no tenemos ni 1% de cobertura de 5G, Correcto. tú necesitas una infraestructura, ¿no es cierto?, número uno, y una calidad y una tecnología del equipo, número dos, que no tenemos porque nuestro mercado todavía no es lo suficientemente, digamos, robusto, fuerte. Entonces, claro, hay un tema de infraestructura previo para poder crecer en calidad de la señal como en otros países. No es que los demás países efectivamente tengan pues 500 antenas y sean ciudades horribles. En las ciudades más modernas ya las antenas pues son de este tamaño, ¿entiendes? mimetizan, ¿no? O ¿no? sea, Además. se mimetizan o son antenas que están escondidas en lugares que ni siquiera te das ahora cuenta que hay existen. temor del público también respecto de las emisiones radioeléctricas que pueden generar problemas a la salud de la gente, qué sé yo. Ahí el Ministerio de Transportes y Comunicaciones tendría que ser un poquito más proactivo en el sentido de, porque hay mediciones, ¿no es cierto? Hay regulaciones que dicen cuáles son los límites máximos de emisiones. Y el Ministerio de Transportes y Comunicaciones tendría que estar informando permanentemente su rol de fiscalización para darle tranquilidad al público que las antenas que se instalan están cumpliendo con los estándares para evitar ese temor natural que tiene la gente. No, porque a veces te ponen una antena frente a tu dormitorio o al lado de un hospital, de una clínica, entonces la gente dice, oye, pero ¿cuán peligroso puede ser esto, no? Y eso nos lleva al tema de 5G, porque dada la conversación que estamos teniendo, tenemos a un regulador que no regula tan bien, no considera los detalles, no hay suficiente infraestructura para lo que existe, todavía hay gente que está en 2G, que debería estar en 4G, no ha habido una portabilidad, no hay confianza, no hay fidelización. Y 5G es una tecnología completamente diferente que requiere más antenas más cercanas, requiere mayor inversión, requiere mayor incentivos del Estado que no existen. Entonces, ¿cómo es que nosotros vamos a poder cerrar la brecha frente a nuestros competidores? Y cuando hablo de competidores hablo de otros países que ya están abriendo, ya están licitando la 5G y que están dispuestos a invertir un montón de dinero con reguladores mucho más activos para poder llegar a dar un mejor servicio. ¿Cómo se reduce la brecha? No tan solo a nivel de Estado, sino también a nivel de empresas privadas. Y sobre todo porque, digamos, la necesidad y la exigencia en el consumo de velocidad y potencia para acceder a Internet con nuevas aplicaciones, con nuevos servicios, nuevas formas, si no seguimos avanzando vamos a tener serios problemas de conectividad, ¿no? Sí, o sea, estamos muy lejos de un 5G universal en el Perú, pero lejísimos, ¿ah? Lejísimos. ¿Por qué? No, o sea, creo que volvemos al mismo punto, ¿no? O sea, hay un tema de trabas y barreras a la inversión, hay un tema evidentemente de la dispersión geográfica, las dificultades que tiene el país, ¿no es cierto?, como territorio. Evidentemente hay un tema de desorden en el mercado, esto que hemos conversado de una fiscalización que es defectuosa o una poca visibilidad de ciertas empresas informales que están, o que son formales, entre comillas, ¿no? Creo que hay una serie de problemas ahí por arreglar, pero estamos en pañales. Mira, 30-40% de los colegios no tienen internet, ni siquiera tienen luz y agua. Entonces, primero vayamos a lo básico, ¿no? O sea, primero vayamos a que nuestros colegios tengan equipo, señal. Pero el proyecto Guajarán, por ejemplo, regresando
Al pasado. Al pasado reciente, porque el presidente Toledo acaba de regresar, el expresidente Toledo. Fue un intento de acercar el Internet a los colegios, comprar computadoras que rápidamente terminaron siendo obsoletas, no se hizo la capacitación necesaria, las conexiones se hicieron, pero la velocidad no era lo suficientemente rápido. Después se hizo el proyecto de una laptop por persona, una laptop por niño, que también aseguraba Internet, que también se cayó porque obviamente el tiempo y las pautas del Estado fueron mucho más lentas que la velocidad de actualización de los sistemas. Entonces, ¿cómo podemos asegurar de que el Estado, porque la única solución que yo veo es que el Estado vaya de la mano con la empresa privada para asegurar de que la inversión que éste haga vaya a ser lo suficientemente buena para que éste se aproveche? Hay muchos proyectos que son, como tú mencionas, tú has respondido a la pregunta, porque esta alianza público-privada o este ir de la mano Estado-sector privado tiene que ser algo constante, ¿no? En todas las regiones. Y efectivamente los gobiernos regionales tienen también mucha tarea que hacer en ese sentido. O sea, la regulación sí permite que los gobiernos regionales y las municipalidades inviertan en infraestructura de telecomunicaciones, ojo. O sea, esto no es simplemente el caos de libre mercado, incluso poniéndonos en ese sentido, ni tampoco es la inversión estatal y la intervención estatal pura y dura. Vamos, hay muchos mecanismos para que los gobiernos regionales y municipalidades puedan firmar convenios y contratar servicios como los que tú mencionas, es decir, para todos mis colegios, para todos los hospitales, para zonas públicas, todo eso está ya en la regulación. Lo que está faltando es lo que siempre ha faltado en el país, gestión. Porque están los recursos, la regulación puede ser un poco burocrática, pero está, o sea, la ley te permite que hagas estas cosas, pero no hay gestores, no hay funcionarios que lo empiecen a hacer, que empiecen a hacer proyectos con estado de empresa, ¿no? O sea, ¿a quién le toca? ¿Quién comienza? ¿Quién comienza a ordenar la casa? ¿El Estado, el gobierno regional, el gobierno central? ¿Alguna empresa que se mande y ya sabe qué? Vamos a hacer esto juntos, se juntan todos, se toman un par de cervezas y dicen, ya, vamos a hacerlo en este plan. ¿Cuál es la manera de trabajar de manera ordenada? Porque esto no puede ser el trabajo de uno, tiene que ser el trabajo de todos. Sí, yo creo que si dejamos que cada uno haga las cosas por su cuenta, a su modo, y como conocemos las formas que suceden en el país y la corrupción que hay en nuestro país, puede prestarse a cualquier cosa, ¿no? Entonces, yo creo que tal vez habría que comenzar con algunos modelos, ¿no? Algunos modelos, algunos pilotos que permitan, digamos, esta es la forma apropiada, transparente, segura, eficiente, que puede, digamos, servir de inspiración. Y luego una regulación que permita, ¿no? Porque los funcionarios públicos muchas veces no toman decisiones por el temor de terminar en la cárcel, ¿no? Entonces ya nadie quiere firmar nada. Entonces, y mientras tanto, ahí los afectados somos los usuarios, en todo sentido, en el transporte, en la seguridad, en todo sentido, ¿no es cierto? Entonces, habría que generar un modelo de intervención apropiada que permita garantizar que esos servicios lleguen de la mejor manera, de la manera más eficiente y sobre todo para cubrir los servicios que son fundamentales. Estoy hablando de salud, estoy hablando de seguridad, comisarías. ¿Tienen acceso a las comisarías, la Policía Nacional, a un servicio de comunicación eficiente? Pero o sea, ¿tienen los colegios, ahora, pero todos las universidades nacionales? Todos esos que he mencionado requieren de Internet de calidad para ser eficientes, para poder comunicar. Entonces, Internet es la columna vertebral para que esas cosas se logren. Y si no tienes Internet, si la comisaría no tiene Internet de calidad, si el colegio no tiene Internet de calidad, todos sufrimos en el camino. Entonces, regresando un poco al tema de la eficiencia del Internet y el servicio de Internet, ¿cómo hacemos que los proveedores actuales de servicios cumplan con dar lo que les toca dar y lo que dijeron que iban a dar? O sea, ya hemos visto la parte de la regulación, que no funciona, y hemos visto la parte de las multas, que no funcionan. ¿Cómo es un tema de cambio de chip, es un tema de transformación cultural de las empresas para comenzar a ser más proactivas? Bueno, tal vez habría que preguntarles a las empresas, ¿no? Porque si las empresas, digamos, tienen la concesión y tienen la responsabilidad de dar un servicio de calidad y además rentabilizar, o sea, ganar dinero con eso, ¿por qué no lo están haciendo? O sea, ¿qué está fallando? Pero es más fácil no hacerlo que hacerlo. Sí, pero vas a ganar. O sea, porque si no inviertes, si no avanzas, si te vas a quedar y alguien va a venir y te va a arrasar, ¿no es cierto? Entonces... ¿Qué es lo que ha pasado muchas veces en este mercado? Entra uno nuevo. Recuerdo a Nextel, que comenzó a lanzar su servicio de mensaje inmediato, que llevó a las redes privadas, al RPC de Movistar y de Claro, para poder competir con... Entonces, hay
se presta a disrupción, pero la disrupción termina bajando precios y no dando el nivel de calidad que uno tiene, simplemente Recordemos lo que valor del pasó sistema. con Blockbuster, ¿no? Claro. Alquiler de cassette y todo, y cuando vino los chicos de Netflix le dijeron, oye, cine por internet. No, Sí. estás loco, esto es un sueño. Ahora, O sea, si ves lo arrasaron. ahora, si ves los números, siendo realistas con data, digamos, pierden los que peor lo hacen, ¿eh? O sea, cuando uno ve los números de cambio de operadores, a dónde migran, portabilidad, quién pierde y quién gana usuarios, tú puedes ver la calidad del servicio. Entonces, digamos, ¿Pero es la calidad del servicio o el precio del servicio por una calidad del mismo nivel? Porque No. puedes tener la misma calidad desastrosa, pero te cuesta más barato. Entonces, por lo menos ahorras. Pero en términos objetivos, digamos, lo único objetivo que tenemos es la decisión del consumidor, porque finalmente tú puedes sentir en la noche que tienes poca señal, en la mañana que tienes mucha señal, y ya con eso, digamos, no puedes hacer nada, es una percepción también. Alejándonos un poco de la parte más subjetiva del tema, porque siempre nos va a parecer que está baja la señal, ¿no? Entonces, alejándonos un poco de eso, las cifras lo que te dicen es que las operadoras que no se están portando bien pierden usuarios, y las que se portan mejor ganan usuarios. Entonces, creo que ya está funcionando hasta cierto punto este tema con el tiempo, ¿no? Pero mencionaste el informe de OCIPTEL sobre el nivel de satisfacción en Internet. Más del 50% de los clientes de todas las operadoras reconocen que no están plenamente satisfechos. Eso es preocupante. En Internet fijo, a ver, voy a revisar, TV paga 48%, Internet fijo de 2021 al 2022 de 29% a 34% de satisfacción. Satisfacción, o sea, de telefonía fija de 44% en el 2021 a 32% en el 2022, o sea, ha bajado. En servicio móvil 50-50 se mantiene. Pero entonces estamos hablando de que no ha habido mejoras sustanciales en esos últimos años, sabiendo también la necesidad de la gente de comenzar a trabajar de manera remota híbrida, comenzar a llevar clases por Internet. O sea, ha habido un cambio de paradigma completo en cómo uno interactúa con el Internet o la necesidad de Internet. Y Claro, aún así no ha cambiado nada. Claro, pero digamos, si tú ves la pandemia, ¿ya? Y acá sí, en verdad, yo estoy tratando de ser realista otra vez, ni siquiera quiero defender a alguna empresa, no, porque vamos a hablar de 67 empresas, las chiquitas y las grandes, las nuevas y las viejas. La pandemia generó una demanda de conectividad que ninguna empresa estaba preparada para soportar. Ojo con eso, ¿no? Tú antes tenías una persona en la casa que se iba a trabajar a la oficina, ahora tenías 8 en la casa que se quedaban en la casa. O 5, 4, 6, dependiendo del hogar, ¿no? Entonces hay un primer factor, digamos, que hay que analizar, y es que hay muchas más personas usando un servicio y por lo tanto estás estresando el sistema. Sobre todo ahora que uno puede pagar por Internet, uno puede hacer un montón de cosas Todo. por Internet que antes no podía hacer. Entonces, hay más estrés en el servicio. Estás estresando el servicio y ahí viene el tema otra vez. El periódico Sí. impreso ya está de salida, ¿no? Sí, o sea, todo lo haces ahora desde... Sí, ir al baño es lo único que haces sin el teléfono y también te llevas el teléfono, digamos, ¿no? Pero, digamos, siendo muy honestos, has estresado el sistema. Número 2, vuelvo al tema de la infraestructura pasiva. O sea, si tú estresas el sistema y tienes más demanda, lo que necesitas es más antenas. La gente no entiende. La señal de Internet no es como la plata como cancha, pues que llega sola, ¿no? O sea, la señal de Internet necesita una estructura donde montarse. Y si no la tienes, no hay señal. Bien decía Jaime, el MTC ha tenido que hacer muchas campañas de comunicación para explicarle a la gente y también para fiscalizar adecuadamente el nivel de radiación específica que tienen, digamos, las antenas, que es una no ionizada, para decirle, oye, mira, acá no pasa nada, no te vas a morir de cáncer, no te va a dar no te va a salir una nariz en el cachete. Pero, digamos, eso no ha pasado tampoco. ¿Tienen ustedes esperanza en este año y el siguiente de que haya un cambio en las empresas, de que realmente encontremos un camino claro para, y no digo claro con minúscula, para poder asegurarnos de que tenemos mejor servicio de Internet, o vamos a seguir en este miasma lento, turbio y de cables en las esquinas? Recordemos que hay empresas, y no voy a mencionar nombres, que han más bien se han como que reducido, liquidado, vendido, ¿no? Entonces, yo no estoy viendo una inversión clara, fuerte, de conquistar, digamos, mejores servicios, de ganar mercado, y eso es invertir para el desarrollo y para la mejora de la calidad, ¿no? Tendría que haber alguna señal.
Y obviamente también el ambiente político en el que hemos vivido en los últimos meses no ha favorecido para nada esto, ¿no? Ahora la cosa está un poco más tranquila. La respuesta es no, no necesariamente. No lo estoy viendo. Yo creo que la perspectiva que tengo son los 3 puntos fundamentales. La primera es el Estado tiene que generar menos barreras a la inversión privada en términos de infraestructura. Segundo, la fiscalización tiene que ser mucho más equitativa a todos. Y tercero, creo que los usuarios y los consumidores tenemos que seguir cada vez siendo más vigilantes y proactivos con estas nuevas empresas que están llegando y que están ganando su cuota de mercado, pero tienen que hacerlo con las reglas adecuadas y jugando, digamos, de manera formal el partido, ¿no? Y bueno, eso es todo el tiempo que tenemos hoy. Les agradezco muchísimo a los dos. Si es que ustedes están en casa y tienen un servicio de internet, chequeen si es que tienen la velocidad necesaria, revisen sus cuentas, vayan a su casa, vean esto, llaman a la compañía y díganle, merecemos más, necesitamos más, porque ustedes son los consumidores. Y verifiquen si hay alguien que está pagando tarifa más baja que la que están pagando por el mejor Claro, servicio. eso también pasa. Esto ha sido Punto Medio en el horario estelar de Canal N. Lo dejamos con Melissa Pesquera en hora 11. Muy buenas noches, nos vemos el día de mañana.